Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo grabar una reunión o una clase online, ya sea de Meet, de Zoom, Skype o Classroom, usando OBS Studio. Esto es algo que a muchos nos puede servir en estos tiempos. De hecho, estuve hablando con unos amigos en estos días y comentábamos que a veces hay mucho ruido en nuestras casas y no alcanzamos a escuchar bien o no podemos poner la atención que quisiéramos en ese momento a la clase. O simplemente sería muy útil regresar a ver cierta parte, por lo que tener la clase grabada sería de mucha ayuda. Lo mismo para quienes tengan reuniones o conferencias virtuales. Y bueno, en varias apps como en Zoom se puede grabar directamente, pero pide permiso al anfitrión. Y además de eso, la calidad de grabación no es tan buena o puede tener varios problemas que no se tendrían grabando desde un programa externo y especial para ello. Entonces, para todo esto, OBS es uno de los programas más usados para grabar la pantalla de la PC, que además es completamente gratuito y muy fácil de usar. Así que primero vamos a la página oficial para descargar la aplicación. Recuerden que les dejo el link en la descripción del video y en ella podemos seleccionar nuestro sistema operativo, Windows, Mac, Linux y dar clic en descargar instalador. Una vez que se haya bajado el instalador, lo único que tenemos que hacer es darle doble clic para ejecutarlo y seguir los pasos que nos indica, que son solamente darle en siguiente y listo. Una vez que se haya instalado, lo abrimos y vamos a configurar los ajustes básicos de OBS. Para configurar le damos clic en Ajustes, vamos a la parte donde dice Salida y aquí en modo de salida lo que vamos a elegir es Avanzado. En la carpeta de Grabando, aquí en Ruta de grabación podemos examinar y elegir la carpeta en donde queremos que se guarden los videos que vamos grabando. Yo lo tengo aquí por default en la carpeta de videos, pero ustedes pueden elegir la que quieran. Y en formato de grabación vamos a cambiarle a MP4. Ahora acá en video seleccionan la resolución base. Esto también va a depender de su computadora. Si la dejan en 1920 x 1080 o la pueden poner en 1280 x 720. Pero ya con eso sería la configuración básica de OBS. Entonces damos clic en aplicar los cambios y cerramos los ajustes. Luego, para poder empezar a grabar, lo que hay que hacer es que en esta pantallita aquí de fuentes, dar clic en más, es decir, en agregar, y vamos a añadir captura de pantalla. Bueno, a mí me parece captura de pantalla 3 porque ya había creado otras antes. Le damos clic en aceptar. Nos va a dar una vista previa de cómo se va a ver. Podemos elegir si capturar el cursor o no. Y una vez que le demos en aceptar, ya nos mostrará lo que sea que nosotros estemos viendo en pantalla. Así que para comenzar a grabar daremos clic en este botón de aquí que ahorita dice detener grabación porque yo estoy grabando, pero si no diría iniciar grabación. Y ya con eso estará grabando, como les digo, lo que ustedes estén viendo. Por ejemplo, acá en Zoom, ya está grabando esto. Si yo lo pongo en modo pantalla completa, pues estará grabando todo esto. Y cualquier cosa, si no vieron bien en dónde pusieron la carpeta de almacenamiento, pueden buscarla aquí en Archivo, Mostrar grabaciones. Y ahí les mostrará todos los videos que han hecho. Y con esa configuración básica ya pueden grabar cualquier reunión o clase, pero también pueden hacer muchas cosas más, como grabar sus propios tutoriales, por ejemplo. Y además de eso, OBS tiene más funciones y estilos. Aquí mismo en Fuentes pueden elegir una pantalla específica como la de un videojuego y a la vez añadir una pantalla encima que sea la de la cámara para así estarse grabando mientras juegan. Pero ya haré otro video sobre esas funciones. No se olviden de darle like al video y de suscribirse al canal activando la campanita para recibir notificaciones sobre los nuevos videos. Espero que les haya servido este video y cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios o escribirme a alguna de mis redes sociales que se las dejo en la descripción también. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.